A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Pensando en los humanos, descubrió que nos parecíamos a los tiburones y también a los pececitos de los cuales se alimentan los tiburones. Dijo que si las personas fueran tiburones, cuidarían a los pececitos heridos, no fuera a ser que se murieran antes de que les llegara la hora de ser un gran alimento. Y para controlar a los pececitos tristes, harían fiestas acuáticas, pues los peces felices saben mejor que los tristes. Y los tiburones harían escuelas para los pececitos. Allí enseñarían que lo moral y noble es entregarse a las fauces de los tiburones y que tendrían un gran futuro aprendiendo a obedecer. Si los tiburones fueran personas, pintarían artísticas mandíbulas de tiburones como inocentes lugares de juego donde los pececitos podríamos divertirnos y hacer piruetas. Y los tiburones mostrarían pececitos heroicos y santos con música alegre para recordar que la verdadera vida empieza más allá, en el vientre de los tiburones. Pero los tiburones generosos permitirían que algunos peces más grandes mandaran y se convirtieran en jefes de los pequeños para luego comérselos. Después, esto permitiría a los tiburones tragarse a varios de un solo golpe. El autor de esta fábula tan cercana se llamó Bertolt Brecht, gran pensador y escritor alemán, de mirada profunda y crítica sobre la sociedad de nuestro tiempo. Brecht estaba naciendo un día como hoy, 10 de febrero de 1898, y con sus obras nos recuerda que el mundo se puede cambiar, que la vida es lucha de cada día, y que es obligación de los pececitos luchar contra los tiburones. Las principales noticias del día. Titulares. La Asamblea Nacional reconoce a Verónica Abad como vicepresidenta en funciones. Metro de Quito no tendrá contrato de mantenimiento al menos durante 5 meses. Proyecto fotovoltaico Matala en Loja proyecta generar 100 megavatios. En el segmento de opinión, ¿para qué sirven las encuestas? En política internacional, lealtades tóxicas. Los editoriales serán de José Alviar. Entre México y Estados Unidos, ¿alguien le llamó a Ecuador? Fabián Corral, límites de la interpretación. Noticias del día. La Asamblea Nacional reconoce a Verónica Abad como vicepresidenta en funciones. Horas después de que el presidente Daniel Noboa se ausentara del cargo este 6 de febrero para el cierre de campaña y pidiera a Cynthia Heliber como vicepresidenta en funciones que informara del particular a la Asamblea Nacional, llegó la reacción de este poder del Estado. En un comunicado, el Parlamento señaló que nuevamente sí respeta la Constitución, pese al pronunciamiento de la Corte Constitucional. Advirtió a Heliber que al dirigir una comunicación en calidad de vicepresidenta de la República en funciones podría estar incurriendo en el presunto delito establecido en el artículo 287 del COIP, es decir, usurpación de funciones. Esta función del Estado señaló que la ausencia temporal del presidente no está exenta del control jurídico y político y que la legislatura tiene la responsabilidad de acatar y hacer cumplir la ley. El secretario de la Asamblea Nacional, Javier Muñoz, hizo público el documento con la respuesta y las disposiciones emitidas por la presidenta encargada del Parlamento, Esther Cuesta. La Asamblea señaló que la misiva de respuesta a Heliber, que Verónica Abad se mantiene en funciones como vicepresidenta debido a que no se le otorgó licencia de conformidad con los artículos 146 y 149 de la Constitución de la República y el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El secretario también hace referencia a que en reiteradas ocasiones a través de la presidencia de la Asamblea se ha manifestado la obligación de Noboa de pedir licencia para la campaña electoral. Metro de Quito no tendrá contrato de mantenimiento al menos durante 5 meses. En los últimos días, el Metro de Quito ha tenido que lidiar con 2 nuevos problemas: la suspensión del contrato para el mantenimiento de los sistemas de estructura, superestructura, electromecánicos y telecomunicaciones y la aparición de 2 fisuras en sus rieles. Sobre el primero, el gerente Juan Carlos Parra explicó que dio de baja el proceso por inconsistencias en las ofertas presentadas por los interesados. La española Acciona Construcción S.A.,
con una propuesta de 125.6 millones de dólares, y el consorcio L1 Quito ASCH, conformado por la empresa española ASCH Infraestructura y Servicios y ASCH SA de nacionalidad mexicana, con una oferta de 36.7 millones de dólares. El Metro de Quito lanzó el proceso con un presupuesto referencial de 55.2 millones de dólares. El funcionario recordó que la ley de contratación pública obliga a las entidades a aceptar la oferta más baja, pues se entiende que es la mejor opción. Sin embargo, esto provocó que la prima del seguro para la oferta del consorcio L1 Quito ASH se triplique y que la empresa no presente la póliza al momento de firmar el contrato. Por lo tanto, el consorcio L1 Quito ASH fue declarado como adjudicatario fallido. Al no concretarse el concurso, el Metro de Quito no tendrá un contrato para este tipo de mantenimiento, al menos hasta junio de 2025, pues el proceso debe empezar desde cero. El gerente Juan Carlos Parra aseguró que 80 técnicos del Metro de Quito serán los encargados de realizar el mantenimiento a los sistemas de estructura, superestructura, electromecánicos y telecomunicaciones hasta que se firme un nuevo contrato. Proyecto fotovoltaico Matalá en Loja proyecta generar 100 megavatios. La Corporación Eléctrica del Ecuador, a través de su unidad de negocio Gensur, inició la socialización del proyecto fotovoltaico Matalá en la parroquia de Nambacola, cantón Gonzanamá, provincia de Loja. El proyecto tiene capacidad nominal de 100 megavatios. Se emplazará en un área aproximada de 159 hectáreas y contará con 200.070 paneles solares. Se estima una generación de 171.4 gigavatios hora por año, optimizando la captación de la irradiación solar. Germán Casillas, gerente de Sele Gensur, expuso el estado del proyecto y los resultados de los estudios solares que se han desarrollado en la zona durante los últimos 4 años. Además, detalló los beneficios que este tipo de proyectos aporta al país, no solo en la generación de energía limpia, innovación, tecnología y desarrollo amigable con el medio ambiente, sino también en las actividades agrícolas, ganaderas, artesanales, turísticas y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas de influencia directa. La provincia de Loja se destaca por su alto potencial solar, con una irradiación global de 5.700 vatios por hora por metro cuadrado por día, por lo que es una de las zonas más idóneas para el desarrollo de este tipo de iniciativas. Este proyecto forma parte de una serie de iniciativas destinadas a diversificar la matriz energética del país al aprovechar las fuentes renovables para reducir la dependencia de fuentes no renovables. Entrevista del día. En Radio Suceso estuvo Daniel Legarda, ex ministro de Producción, el tema del que habló, la situación del sector camaronero por incremento de aranceles a México. Escuchemos lo que dice. Esta semana ha sido bastante movida en términos de las noticias comerciales. Una excelente noticia como el cierre de negociaciones del TLC con Canadá, sin duda alguna, la hemos resaltado ya a lo largo de esta semana, y que da un paso en la dirección, un buen paso en la dirección correcta, y es un acierto del gobierno haber continuado esa negociación de un proceso que se inició en la administración anterior. Esto demuestra continuidad, política de Estado, traspasa presidentes, ministros y gobiernos. Eso es una muy buena noticia para el país, que debería replicarse en otros ámbitos. Y enhorabuena por el gobierno en ese sentido. Pero también recibimos la noticia, en contraste, de una publicación del presidente que dice que se pondrá arancel a México en 27%. ¿No? Es un contraste de noticia que no es una buena noticia, y yo la calificaría como un paso en falso si es que llega a concretarse efectivamente. No se ha concretado, hay que empezar por allí, Verónica, porque hay un anuncio en la cuenta de X del presidente de la República, pero no se ha concretado todavía, porque para bien o para mal, esto tiene que seguir su camino institucional, que es una publicación, una resolución, del Comité de Comercio Exterior. Ese es un camino que por ley tiene que seguir, no hay todavía ninguna resolución. Ahora, de llevarse adelante esta medida, no es tan difícil poder darse cuenta de que el más afectado de una medida así va a ser Ecuador, no México, va a ser Ecuador. Y dejemos de lado por un momento el comentario de la presidenta de México, porque me parece que también es jocoso, no digno de un primer mandatario.
pero digamos, tampoco justifico las medidas de nuestro gobierno en ese sentido. Vamos a ver las cifras que nos dicen, ¿no es cierto? Yo mencionaba que acabamos de cerrar TLC con Canadá. Canadá es el noveno mayor socio comercial del Ecuador y las exportaciones no petroleras son el noveno mayor mercado de estas exportaciones no petroleras. México es el 15º mayor socio comercial y es el 12º mayor mercado de exportaciones no petroleras. Entonces, desde el punto de vista de las exportaciones no petroleras, estamos como tratando con diferentes criterios a un monto más o menos similar de exportaciones, ¿no? Y cuando se trata de rubros de exportación, sobre todo las no petroleras, estamos hablando de empresas que están detrás de empleos. Entonces, hay que tener mucho eso en cuenta. No hay que hacer de menos a ningún mercado. ¿Qué traemos de México? Tú mencionaste bien algunos de los productos, pero para que la ciudadanía nos comprenda, del total que se importa de México, el comercio son algo así como 900 millones, exportamos algo así como 320 el año anterior y 600 y pico de importaciones. La diferencia es el déficit comercial de 270 más o menos, que es la más pequeña que hemos tenido en los últimos años, por un incremento constante de las exportaciones, porque viene incrementándose 3 años consecutivos las exportaciones y vienen bajando las importaciones por 2 años consecutivos. Entonces, desde ese punto de vista, pues también hay un buen desempeño del comercio, por lo cual no se sustenta tampoco ninguna afectación en ese sentido. Yo te decía, de las importaciones, cuando uno analiza el 52-54% de las importaciones provenientes de México son materias primas, insumos, bienes de capital, varios de los cuales tú has mencionado, y tienen arancel cero, la mayoría de ellos. Entonces, por ejemplo, hay productos como equipo de transporte, hay productos como una cal que se utiliza para la fabricación de yeso, que a su vez es un insumo para fabricar productos de agrifería, lavaderos, inodoros, etcétera, que se exportan hacia el mundo y también para fabricación nacional. Eso se vería afectado. Entonces, las preguntas que surgen aquí es, ¿el gobierno le va a poner un arancel a una materia prima que paga cero y que afectaría a una industria ecuatoriana? Son preguntas que tiene que responder la autoridad nacional. Otro ejemplo, en bienes de consumo, por ejemplo, están también catalogados ahí algunos medicamentos que tienen cero de arancel o un arancel bajo de 5%. Misma pregunta es, ¿le vamos a poner arancel para encarecer el acceso a medicamentos, a estos productos? No me suena lógico, no me suena consistente en ese sentido, ¿no? Nino Casanelo, abogado especialista en Derecho Penal, estuvo en Radio Sucesos. Habló de las propuestas del Ejecutivo de una reforma parcial a la Constitución. Vamos con la nota. Sí, esta es una iniciativa interesante que yo creo incluso, sin perjuicio de la resolución que tome la Corte Constitucional, va a empezar a moldear el debate público, ¿sí?, en torno a la posibilidad de una eventual asamblea constituyente. Voy a explicar por qué. Voy a ser muy claro en esto. Si nosotros revisamos el contenido del artículo 77 de la Constitución, que moldea los límites de la prisión preventiva, y revisamos múltiples pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros, nos vamos a dar cuenta que efectivamente tanto este marco convencional como nuestra Constitución responden a una estructura de garantismo en materia de seguridad y en materia de instituciones penales. Esto no es una cuestión de los últimos 50 años, de nuestro paradigma, digámoslo así, de mitad del siglo. Es una construcción que viene hace muchos años con el principio de mínima intervención penal, de ultima ratio. Es decir, el derecho penal de una u otra manera fue concebido en nuestra sociedad, y esto es lo que quiero que la audiencia nos escuche, como un mecanismo de última instancia para lidiar con los problemas. Pero este mundo de la globalidad, de la convencionalidad, del hipergarantismo, si usted lo quiere ver, digámoslo así, de segunda mitad del siglo XX, de conflicto en Guerra Fría, de una u otra manera ha sido superada por un fenómeno más moderno, y ese fenómeno más moderno es la transnacionalidad de la delincuencia. De esto hablamos
fin de semana con los estudiantes de posgrado. Y esta transnacionalidad se mezcla por momentos incluso como fenómenos recientemente desarrollados. Lo digo a nivel legislativo como el terrorismo, lo digo porque es de inicios del siglo XXI la ola de estructuración de este fenómeno. Y claro, cuando usted lo ve así, usted se pregunta, ¿este garantismo, estas reglas de prisión preventiva son suficientes para lidiar con estas organizaciones que además se nutren de la desigualdad social y de la dificultad en la que vive gran parte de la población? Y yo creo que la respuesta es no. Y el problema es que tal y como fue presentada la reforma parcial, si bien trata de hilar fino y señalarle a la Corte que se trata de una discusión sobre la excepcionalidad de la prisión, muy posible que la Corte corte por la vía rápida y diga sí, pero esta excepcionalidad no deja de ser restrictiva de derechos y es probable que ni la enmienda, pues claramente que es la más limitada, ni siquiera la reforma sea el mecanismo. Si usted quiere de una u otra manera discutir las reglas de la prisión preventiva o incluso generar un mecanismo de seguridad, es decir, una detención que tenga como finalidad también salvaguardar la seguridad de ciudadanos y administradores de justicia, busque una constituyente. Y aquí vienen discusiones interesantes que he puesto sobre la mesa catedráticos de renombre en materia de reforma constitucional, como el doctor Richard Albert, en varias ocasiones invitado aquí a la Universidad Espíritu Santo a dar clases, que le van a decir a ustedes que incluso el poder constituyente va a tener sus límites en la convencionalidad, en los dictámenes de la Corte Constitucional y en el reconocimiento de derechos adquiridos. Un poco lo que le digo a la ciudadanía, Milton, es sobre este tema, creo que se empieza a estructurar un debate por la seguridad nacional, contra la delincuencia transnacional y el terrorismo, que probablemente nos lleve los siguientes 3 o 4 años, ya sea del periodo, en caso de que resulte ganador de esta contienda electoral el presidente Noboa, o incluso va a ser el que van a poner sobre la mesa los otros actores que logren algún tipo de representatividad si es el caso, pues llegaren a ostentar la presidencia. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, habla acerca de las elecciones generales 2025. Escuchemos lo que nos dice. Primero, importante mencionar el hecho de que ayer se llevó adelante el proceso del voto de las personas privadas en la libertad, de la libertad. Esto se dio con mucho éxito. Eran 6.218 personas que estaban registradas para hacerlo en 20 centros y se dio con éxito sin ningún tipo de tropiezo. Hoy se está llevando adelante lo que se llama voto en casa. Esto representa aproximadamente 400 y algo más de personas que en su momento se han registrado. Son personas que no tienen la capacidad de movilizarse a los centros de votación, tienen una discapacidad importante, por lo tanto se registran oportunamente y se lleva adelante esta actividad. Ahora, dos temas sobre los PPLs. Primero, estaban habilitados como 6.000, votaron 1.400. ¿Es un ausentismo normal? ¿El voto no es obligatorio para ellos? Y segundo, no hay resultados de los PPL, sino el domingo recién se va a saber qué pasó. En efecto, el resultado se sabe el día domingo cuando se cuenten recién las papeletas. Por lo tanto, toda esa información que circula respecto a cuál es la voluntad o la tendencia de votación en los centros de reclusión es falsa. Por lo tanto, no hay tal. Pueden votar todos los que estén habilitados para votar. No votan todos porque simplemente no quieren. Pero la pregunta ¿es obligatorio votar? Sí, es obligatorio votar. No hay disculpa para ningún... usted no puede venir y decir no voté porque estuve preso, exonéreme de la multa. No. Puede venir porque estuve enfermo, estuve viajando, tuve cualquier circunstancia, una calamidad doméstica, pero el estar preso no es una excusa que está contemplada en la norma respecto a no cumplir con esta obligación.
Importante, Enrique, buenos días. Tenemos los comicios del domingo y hay una preocupación a nivel de los observadores internacionales respecto a la seguridad de estas elecciones, tomando en cuenta lo que ocurrió en 2023, que se asesinó un candidato presidencial. En ese sentido, ¿cómo está el operativo de seguridad? ¿Cómo ve también la medida que dio el presidente de militarizar los puertos, reforzar la presencia militar en las fronteras sur y norte de nuestro país? Primero, respecto a lo último que usted comenta, no es un tema sobre el cual nosotros como función electoral podemos opinar. Es una decisión dentro de la autoridad que le compete o tiene el presidente de la República. Segundo, el tema de la seguridad ha sido un tema que es muy tratado con mucho detenimiento, mucho cuidado, por el Consejo Nacional Electoral, Fuerzas Armadas, Policía y todos los organismos que tienen que ver con esto. Han habido mesas de seguridad de carácter provincial y mesas de seguridad de carácter nacional. Están perfectamente identificados los sitios que puedan tener un nivel de riesgo alto y en los cuales es claro que Fuerzas Armadas va a estar listo con la contingencia pertinente para efecto de que si se presenta una circunstancia, ellos tuviesen que reaccionar. De acuerdo. Ratificar el hecho que el orden o la vigilancia interna de los recintos electorales es responsabilidad de Fuerzas Armadas y lo externo es obligación de la Policía Civil. Pero en todo caso, ya hemos pasado nosotros como Consejo Nacional Electoral con circunstancias adversas muy importantes. ¿Qué pandemia? ¿Qué tema de seguridad también? Y sin embargo, no solamente las precauciones que hemos tomado, sino la voluntad y la decisión de la ciudadanía de asistir a votar y expresar a través de su voto cuál es la voluntad respecto a quienes quieren que sean sus autoridades. Por lo tanto, yo convoco a los ciudadanos a asistir a votar en forma responsable, que se han tomado las precauciones pertinentes para que no existan situaciones que pudieran perturbar el orden público. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Gijón. Quiero hacer una revisión de para qué sirven las encuestas. Los ecuatorianos sabemos que las encuestas constituyen la valoración o muestra de lo que piensa o decide la población en un momento determinado. Nos han dicho muchas veces los técnicos en esta materia que corresponden a una radiografía social o a una fotografía que se toma en un lapso de tiempo específico. La encuesta es una técnica de investigación que tiene un cuestionario que se aplica a una población amplia, manteniendo anonimato del sujeto informante. La encuesta es un recurso o una herramienta de opinión pública que sirve para extraer información puntual. Las encuestas son las técnicas más utilizadas para obtener información y recopilar datos útiles en distintos campos. Las características de las encuestas deben pasar por tener información demográfica amplia y suficiente, a más de ser confidencial. La focalización en un tema específico, tener preguntas claras, concretas y fáciles de entender, secuenciación lógica de las mismas. Las encuestas tienen como objeto principal el recopilar, ya he dicho e insisto, información sobre las opiniones, creencias o comportamientos de una población determinada. Se usan para una variedad de propósitos, no atienden únicamente a esferas políticas y electorales. Se las emplea para investigar mercados, para comprender las actitudes y costumbres de las personas, así como para evaluar la efectividad de determinados programas que se adoptan desde gobiernos locales o nacionales. Las encuestas deben ser ante todo objetivas, con preguntas neutrales que no sugieran respuestas específicas. Deben ser estandarizadas a fin de que se hagan las mismas preguntas a los participantes, representativas de la población que se está evaluando, con muestreos aleatorios y confiables. En suma, las encuestas trabajadas de manera honesta, como he manifestado y reitero, constituyen una herramienta muy valiosa en una variedad de contextos. En el Ecuador
existen empresas y empresas encuestadoras, unas que han tenido aciertos, cuyo trabajo merece la credibilidad ciudadana, y otras que aparecen en épocas de campaña electoral para tratar de ejercer influencia en la población, particularmente en el segmento de indecisos. Global Hoy con Alan Carney. Lealtades tóxicas. La noche del martes 4 de febrero se celebró en Colombia un gabinete presidencial público, transmitido por cadena nacional del gobierno del presidente Petro, quien lo promocionó aparatosamente como un ejemplo de transparencia. El gabinete resultó un lamentable espectáculo que desnudó las fisuras y resentimientos que el errático Petro ha ido generando al interior de su gobierno. El ejercicio de transparencia se convirtió en un principio en una cadena de reclamos del presidente a sus ministros por no cumplir las metas y objetivos establecidos, inalcanzables en su casi totalidad. En efecto, Petro trasladó toda la responsabilidad de los fracasos de su gobierno a sus ministros, acusándolos de no ser revolucionarios, como él se proclamó a sí mismo, en un ejercicio de deslealtad total con ellos. Las recriminaciones empezaron a cruzarse con un gabinete indignado al ser utilizado por su jefe como chivo expiatorio de los graves errores de Petro en su desempeño como jefe de Estado, condición que alcanzó en muy contadas ocasiones. La molestia que se hizo evidente en el gabinete se difundió entre una audiencia que asombrada veía la desmoralización del equipo gubernamental. Sin duda, este episodio marca el nivel más bajo al que ha llegado el gobierno de Petro. La designación del inefable Benedetti como jefe de despacho presidencial ha sido vista como el detonante de la resistencia entre el sector más cercano a Petro en el gabinete, en particular entre las mujeres. La respetada ministra de Ambiente, Susana Muhammad, anunció que no puede sentarse en una misma mesa con Armando Benedetti, y Francia Márquez, la vicepresidenta de Petro, fue duramente crítica de la designación de el anterior embajador colombiano en Venezuela primero, cargo que debió abandonar tras el escándalo protagonizado con Laura Sarabia, cuando en medio de sus trifulcas Benedetti amenazó al gobierno y a Petro con revelar el origen de los recursos para la campaña presidencial en una no muy velada afirmación de la ilegalidad del origen. Estas declaraciones impulsaron la investigación por parte de los organismos de control electorales sobre el oscuro manejo de esos recursos, desatando la polémica en el país sobre la permanencia de Petro en el gobierno y dando origen a los argumentos de golpe blando que el presidente esgrimió y mantenerse hasta ahora en una narrativa que le ha permitido dar largas a la investigación y a cualquier proceso de destitución. Después de semejante actuación de Benedetti, que es en efecto un chantaje, pues claramente dijo en su momento que si él hablaba, es decir, si revelaba los entresijos de esos aportes para la campaña, se hundían todos. Y luego de esto el presidente Petro lo nombra como embajador ante la FAO en Roma, algo incomprensible, asumiendo incluso que las declaraciones fueran falsas o exageradas, pues nadie logró explicarse el que Petro nombrara a un mitómano, para no decir a un mentiroso, como embajador ante un organismo mundial. Evidentemente, como en el penoso caso de la apropiación de unos aportes de campaña por el hijo de Petro, Nicolás, entonces candidato, revelaron ya los oscuros orígenes de algunos de esos fondos,
desde un narcotraficante liberado por haber cumplido su sentencia, hasta un contratista muy poderoso de obras públicas en Colombia, las dudas sobre los manejos financieros de la campaña nunca fueron despejadas, y mucho menos con el premio de la embajada ante la FAO para Benedetti, interpretado como un dorado exilio para mantenerlo alejado, callado y fuera del ojo público. Lamentablemente para Petro, la intemperancia de Benedetti no tardaría en manifestarse en un vergonzoso escándalo en España, donde la policía debe interrogarlo acerca de un episodio de violencia con su esposa en un restaurante en Madrid, con la denuncia posterior de la señora por amenazas con arma blanca, que es posteriormente retirada por razones que quedan entre Benedetti y su esposa. En cualquier caso, la figura pública de Benedetti alcanza nuevamente primeras planas en la prensa, no precisamente para enaltecer su gestión ni prestigiar al gobierno que lo designó. Por elemental delicadeza, debió ser retirado de su cargo, debiendo regresar al país. Cualquiera habría asumido que después del daño causado a la imagen del gobierno y de Petro, el alejamiento de Benedetti por básica sanidad hubiera sido definitivo, pero no fue así. Al poco tiempo del retorno, Benedetti fue nombrado por Petro como asesor suyo, con una oficina contigua al despacho presidencial, algo que nuevamente agitó las aguas, pues se ratificaba o un extraño poder hipnótico de Benedetti o un conocimiento de materias y temas demasiado sensibles para arriesgar su develación. ¿Cuáles serían esos conocimientos? Es asunto de especulación, pero para poder dimensionarlo, baste recordar la afirmación de Benedetti de haber recaudado para Petro y su campaña 15.000 millones de pesos que no ingresaron a la contabilidad de la misma, lo que constituye un delito que podría haber llevado a Petro a un juicio de destitución. Si eso fue lo que se dijo, la suspicacia elemental lleva a preguntarse qué es lo que quedó sin decir, para que ahora Petro haya nombrado a Benedetti como jefe de su despacho y como tal el encargado de la coordinación de todas las actividades del gabinete. La malhadada idea de un gabinete público a pedido del presidente ha tenido ya efectos directos con renuncias de varios ministros o funcionarios, además de los reclamos que en cadena nacional expresaron muchos otros. El que desde fuera del gabinete, la propia hija de Petro, Sofía, haya expresado sus críticas a la designación de Benedetti, nos releva de cualquier comentario acerca del impacto que este evento habrá tenido y tendrá en una opinión pública ante la que Petro ha perdido mucho en imagen en un breve tiempo. Parece que su fracaso en el proyecto estrella, el de la paz total, con el ELN amparado por su socio ideológico principal, el régimen venezolano, y con las disidencias de las FARC, ha afectado gravemente al presidente, quizás como ningún otro. El reciente ataque del ELN, con apoyo ya casi indisimulado del régimen venezolano en el Catatumbo, puso la cruz sobre un proceso de paz que falleció por septicemia. La crisis desatada con Estados Unidos por cancelar la repatriación ya acordada, que fue un intento por aprovechar políticamente un momento muy delicado, diplomática y humanamente, fue otro boomerang por la respuesta de Trump con la precipitada retirada de Petro ante el golpe brutal de las sanciones. Y ya en pleno delirio, las declaraciones del presidente Petro acerca de los efectos, según él, iguales del whisky y la cocaína. La incontinencia verbal se volvió para Petro en su principal enemigo, máxime al estar unida al compulsivo uso del celular.
el entorno político presidencial es consciente del deterioro creciente de la imagen que se ha buscado construir como una alternativa al bipartidismo tradicional por la incoherencia y hasta los desvaríos presidenciales. A menos de año y medio de las elecciones, la tendencia que llevó a Petro a la presidencia ha perdido el norte y está consumiéndose en una lucha intestina. Pero ese es su problema. El del país es afrontar 18 meses más sin rumbo cierto ni puerto a la vista. Muchas gracias. Editorial. Entre México y Estados Unidos, ¿alguien le llamó a Ecuador? Artículo de José Alvear, publicado en Diario La Hora. Escuchar a la presidenta de México seguir el libreto geopolítico del Grupo de Puebla no sorprende, pero minimizar la calidad del camarón ecuatoriano que proviene de un país de 17 millones de personas y exportó 1.4 millones de toneladas al año cuando México, con 129 millones de habitantes, no llega a exportar más de 60,000 toneladas anuales, raya en la estupidez. Que alguien le explique que Ecuador hace algún tiempo es el mayor exportador mundial de camarones, justamente por su calidad y sabor. De la misma forma, pensar que aumentando los aranceles hasta un 27% a los productos mexicanos que ingresan a Ecuador, vamos a conseguir la firma de un tratado de libre comercio entre ambos países, es ingenuo, por decirlo menos. En el 2024, México exportó 593,000 millones de dólares, noveno exportador del mundo. ¿Qué peso pueden tener en su balanza comercial 668 millones exportados a Ecuador? Simplemente ninguno. Con ese tipo de medidas solo causamos risa. Si las puertas de México están cerradas por el tema geopolítico, quizás tengamos que pensar en otros mercados, preparar otra estrategia y diversificar la oferta. Para esto hay que dar herramientas y capacitación a nuestros artesanos e industriales con el único fin de ser atractivos a nivel mundial, con productos terminados y no solamente materia prima. Sigamos el ejemplo de los tigres asiáticos que se pasan comprando materia prima a países como los nuestros, para exportar productos terminados con esa misma materia y comerse el mundo entero. ¿Qué persigue esta acción que lo único que encarecerá los medicamentos que en su gran mayoría importamos de México? Lo único cierto es que el país exige reactivar su comercio a través de medidas que alivianen al sector comercial y que a su vez ayuden a generar empleo. Cargando de esta manera los costos, lo único que veremos es menos renta, menos generación de empleo y más pobreza. Señor presidente, si quería seguir el ejemplo del presidente Trump, en lugar de aumentar aranceles, elimine el impuesto a la renta y denos un respiro enorme y necesario para que vengan vientos de prosperidad y dinero en bolsillo a las familias ecuatorianas. Artículo de José Alvear, publicado en Diario La Hora. Límites de la interpretación. Fabián Corral, El Universo. ¿Hay límites para el ejercicio del poder? ¿Hay límites para la interpretación de la ley? ¿Tiene límites la Asamblea para ejercer sus atribuciones? ¿Hay límites para la política, los discursos, las promesas, las mentiras y la propaganda? ¿Puede inventarse arbitrariamente la ley? ¿Puede inventarse una sociedad? ¿Puede la ideología determinar la cultura y socavar los valores? Según el principio de legalidad, pilar esencial del Estado de Derecho, todos quienes ejercen poder, los que juzgan y administran, los que sancionan o perdonan, solo pueden hacer aquello que se les faculta expresamente en la norma. La sujeción general a la legalidad responde a la noción de que autoridades, tribunales y legisladores no tienen derecho propio, como sí lo tienen las personas. La autoridad, toda autoridad, tiene solamente facultades legales precarias que les atribuye una norma, y esa norma tiene que ver con un tema democrático esencial. El poder no se origina en la autoridad ni en el juez, al contrario, radica en la población, en cada persona libre. Las autoridades y los jueces son servidores de la ley y de las personas, y como tales no pueden interpretar la Constitución o la ley a su albedrío, a su caprichoso saber y entender, o según una consigna.
En el orden público no hay libre albedrío. Hay obligación de aplicar los mandatos legales en beneficio de la comunidad y con sujeción a ellos. En efecto, la democracia responde al principio según el cual el poder es un préstamo precario, transitorio e irrevocable que la autoridad y el juez reciben de la comunidad a través de la ley. Lo deberían usar con extrema responsabilidad y, por cierto, hacerse cargo de las consecuencias que sus acciones u omisiones provoquen. El poder no es de propiedad absoluta del Estado, ni el poder es irresponsable. Esas ideas no armonizan con la democracia. Al contrario, son argumentos de las dictaduras. El totalitarismo implica apropiación del derecho, abuso de la norma, escudo ante la responsabilidad. En estos tiempos se ha normalizado la comprensión torcida de la Constitución y de la ley. Se ha normalizado la excusa de la interpretación de las normas, acudiendo al expediente de los principios, sin entender que los principios tienen como función inspirar a las leyes para que guarden concordancia con la cultura y no suplantar su aplicación con la opinión que un poderoso hace de cualquier enunciado teórico bautizado como principio. Si un juez encuentra un problema sustancial en una norma o contradicción objetiva con principios de justicia o equidad, tiene potestad para promover un proceso de reforma ante el legislativo. El juez no puede reformar por vía de interpretación la ley que le incomoda. Eso es antidemocrático y peligroso. No es suficiente leer la Constitución, es preciso asumir la índole del sistema republicano y obrar en consecuencia. La democracia bien entendida es un sistema de normas que imperan sobre el poder y sobre los ciudadanos. Esas son las reglas. ¿Las cumplimos? Fabián Corral, El Universo. Noticias internacionales. Tiroteo masivo en Suecia. Los habitantes de Örebro encienden velas en homenaje a las víctimas. Los dolientes de la ciudad sueca de Örebro rindieron homenaje a las víctimas del tiroteo mortal que dejó al menos 11 muertos este martes. Un hombre de 28 años que había huido de la guerra de Siria está entre las víctimas. Antes de sucumbir a sus heridas, logró llamar a su prometida para decirle que le habían disparado y que la quería. Vi bara sitter och tittar på fönstret, kanske han kommer och knackar på dörren, vi måste öppna dörren. Vi bara så, vi inte sover, inte äta, inte dricka, ingenting, bara sitta och titta. Vi har gjort minnesstund till honom, fast vi har inte kroppen, men ja, vi tänkte göra. Alltså, det var den lilla grej som vi kunde göra. Las autoridades dijeron que el atacante, que aún no ha sido identificado oficialmente, podría haber asistido a la escuela que atacó este martes. Es el peor tiroteo masivo en la historia del país. Trump: Israel entregará Gaza a Estados Unidos al finalizar los combates. El presidente Donald Trump este jueves precisó sobre el plan de Estados Unidos de tomar control de la Franja de Gaza y reasentar a sus residentes en otros lugares para convertirla en la Riviera del Medio Oriente, una idea que provocó una conmoción diplomática en todo el mundo. Israel entregaría la Franja de Gaza a Estados Unidos al concluir los combates. Los palestinos, gente como Chuck Schumer, ya habrían sido reasentados en comunidades mucho más seguras y hermosas, con casas nuevas y modernas en la región. Trump aclaró que Estados Unidos seguirá la reconstrucción de la franja sin que ningún soldado estadounidense sea enviado, una afirmación que reiteró el primer ministro israelí. No. Entre tanto, Israel ordenó a su ejército prepararse para permitir la salida voluntaria de los palestinos de Gaza, con opciones de salida a través de cruces terrestres, así como arreglos especiales para la salida por mar y aire. El pueblo de Gaza debería tener derecho a la libertad de movimiento y migración como es habitual en todo el mundo. El secretario general de las Naciones Unidas envió un mensaje claro en la búsqueda de una solución sobre Gaza. We must not make the problem worse.
No debemos empeorar el problema. Es fundamental permanecer fieles a los cimientos del derecho internacional. Es esencial evitar cualquier forma de limpieza étnica. Alrededor del mundo árabe sigue firme el rechazo de los países, incluso los sauditas y los egipcios, a la idea del presidente estadounidense. Para Hamás, el grupo militante que controla Gaza, mover a los palestinos fuera de la franja no es una opción. Según los analistas, no está claro si Trump seguirá adelante con su propuesta o esta fue simplemente planteada como una posición extrema de una estrategia de negociación. La próxima semana, el mandatario se reunirá aquí en la Casa Blanca con los líderes de Jordania, Egipto y Bahrein para hablar de Gaza. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América. La adhesión de Georgia a la Unión Europea en 2030 es factible, según Kovakidze. El primer ministro de Georgia, Irakli Kovakidze, está dispuesto a reanudar las negociaciones de adhesión con la UE si Europa cambia de actitud. En una entrevista exclusiva con Euronews, el primer ministro explica que la burocracia europea estaba obstaculizando el proceso. Yeah, so the current kind of state of our relationships is not suitable for us. We are interested to have a kind of healthy relations with the European Union, which is not the case at this moment. But we are confident that it's not because of Georgia's policies. It's because of the European bureaucracy's policies towards Georgia. So if that policy changes, everything will be in a better shape. En noviembre, el primer ministro suspendió las negociaciones de adhesión después de que Bruselas acusara a su partido de manipular las elecciones. La UE acusó a Rusia de interferir en los comicios de octubre y pidió una investigación independiente. Pero el primer ministro dice que su relación con Moscú es puramente pragmática. We have no diplomatic relations and there is no space for restoring diplomatic relations because of the occupation of our two historic regions and because of the so-called recognition of the so-called independence of Abkhazia and the Tskhin Valley region. But we are running the pragmatic policy, and that's the key content of our policy towards Russia. La semana pasada, la Comisión Europea suspendió la exención de visados para los diplomáticos y funcionarios georgianos en respuesta a una violenta represión de los manifestantes. La entrevista completa con el primer ministro georgiano estará disponible esta semana en exclusiva en euronews.es. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena
dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional.
¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.